Hola a todos, soy Gracie Jaén y en nombre de Karen Wireless Business les damos la más cordial bienvenida a esta jornada de formación de líderes, denominada Mentes Poderosas, porque ustedes representan el timón de sus empresas y sus negocios. Hoy traemos un tema diferente, pero que está en boca de todos, la nube. La transformación digital y la adopción de la nube pueden parecer un proyecto técnico, pero en esencia ambos son esfuerzos complejos de gestión de cambios que involucran a múltiples partes interesadas que se mueven en alineación para lograr cambios tanto comerciales como técnicos. En esta sesión los ayudaremos a identificar la mejor estrategia para migrar y adoptar servicios de nube, alineado con las prioridades y necesidades de su negocio. Aprenderemos cómo definir y trazar el roadmap de migración y adoptar exitosamente la nube. Para profundizar sobre este tema, tenemos como invitado especial a Miguel Ángel Osegueda, gerente de territorio de Azure en Microsoft Centroamérica, quien durante los últimos 3 años se ha encargado de la estrategia de crecimiento del negocio de Microsoft Azure para las empresas de países de Centroamérica y Venezuela. Durante 2014 a 2018 se desempeñó como líder de competencia para aquellos segmentos comerciales y de sector público para apoyar a clientes en la evaluación de diferentes proveedores de servicios de nube y productos de software. Bienvenido, Miguel, y gracias por estar con nosotros en esta mañana. La audiencia que está acá está para aprender de ti y vamos a diseñar juntos la mejor estrategia para migrar a la nube. Muchas gracias, Gracie, y buenos días a todos. Así como lo decía Gracie, esperando que todos estemos saludables y de que nos están viendo en Panamá, les deseo que tengan una excelente semana también. Como les decía, mi nombre es Miguel Osegueda, soy gerente de territorio de Azure. Ya tengo aproximadamente 12 años de pertenecer a esta compañía en diferentes roles, y parte fundamental de la presentación que vamos a ver es que siempre hay cambios, y yo siempre lo relaciono con cada uno de nosotros. Lo que hemos vivido, nos estamos enfrentando a una nueva realidad, apoyándonos de partners o empresas que nos van a acompañar en este proceso de transformación digital. Permítame, voy a compartir mi pantalla y perfecto. Entonces, como lo decía Gracie, vamos a ver un roadmap de migración y sobre todo qué aspectos nosotros debemos de tomar en cuenta que son súper importantes para este proceso de transformación digital y adopción de nube. Y el mensaje aquí importante es que no solamente es el proyecto del área de tecnología, sino que es un proyecto que integra diferentes áreas de la organización, la parte financiera, la parte de operaciones, productos, ventas, que se deben de integrar a este proyecto. Y la pandemia nos enseñó de que estos proyectos deben de ser mucho más eficientes en el tema de tiempo. Pero a mí me gustaría abrir la conversación y hablar de un poco de la historia y por qué estamos aquí actualmente en el 2022 y a qué nos estamos enfrentando. Entonces, que se está hablando de que estamos en la cuarta revolución industrial y la disrupción es un factor importante. Disrupción es sinónimo de innovación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser innovadores en todos los proyectos o en los objetivos que nosotros nos trazamos? Y un poco de la historia, que en 1780 la disrupción o el hito más importante fue la incorporación de las fuentes de vapor de agua para hacer funcionamiento de máquinas, ¿sí? Entonces, para la creación de productos en masa. En 1870 el hito más importante fue en la parte de la introducción, la electricidad y el automóvil. Y en 1970 la incorporación de la PC como tal. Entonces las computadoras comenzaron a empoderar a las organizaciones, que era una PC personal inicialmente, y después vimos un cambio en el tema de incorporar servidores. ¿Qué empieza en el 2015? Es la era digital, donde vemos sistemas ciberfísicos, la Internet de las cosas, Internet de banda ancha. Entonces, este cambio o esta transformación digital no es reciente, no es de los últimos dos años, sino que ya casi vamos a tener 7 años enfrentándonos a esto y cómo nosotros lo podemos incorporar en nuestros planes que tenemos dentro de las organizaciones. Y conceptos importantes que nosotros debemos de tener en cuenta es el tema de transformación digital. Y cuando hablamos de transformación digital, no solamente es digitalizar
la documentación, que algunas organizaciones dicen, mira, yo sí voy a, los documentos ya no vamos a usar papel físico, sino que hoy todo va a ser digital, sino que eso va más allá de cómo podemos disminuir procesos, por ejemplo, procesos de compra, procesos de venta, acercar el portafolio de productos o servicios a mis clientes desde una app, desde un sitio web, aunque mi tienda sea física. Entonces, ¿cómo puedo incorporar estos procesos para que experiencia para mi usuario, para mi cliente, sea lo más cercana posible, aunque la sucursal o la oficina que lo tenga esté dispersa o esté lejana geográficamente? Entonces, es súper importante que nosotros podamos tener en cuenta que la transformación digital va más allá de poder solamente incorporar tecnología, sino que también cómo nosotros debemos de incorporar estos nuevos procesos, estos nuevos modelos en cómo podemos capacitar también a nuestros colaboradores, capacitar a las personas que nos están apoyando en este proceso. Otro concepto importante es el tema de aceleración digital. Y esto quedó comprobado en esta nueva realidad. Muchas de las organizaciones tenían planes, de, por ejemplo, de migrarse a la nube, de tener su e-commerce dentro de 3, 4, 5 años, mientras ellos iban preparando el camino para eso. Pero nos topamos a una realidad que nunca el mundo se había enfrentado. Por ejemplo, donde había restricciones en cómo nosotros nos podíamos movilizar. Entonces, ¿qué nos enfrentamos? Restaurantes, tiendas de productos, de calzado, supermercados cerrados. Entonces, algunos ya habían avanzado un poco en tener la opción de tener algo digital, de hacer compras en línea. Pero la pandemia nos enseñó de que o me subo en esto o mi empresa estaba en riesgo, ¿sí? Entonces, ¿cómo estas organizaciones pudieron reaccionar, que es lo más importante, y cómo reinventarse, ¿sí? Donde yo podía incorporar otras áreas de la organización para poder transformarme y poder reinventar a esta nueva realidad. Y esto nos enseñó de que no va a ser la única vez, no ha terminado. En algunos países todavía se están dando restricciones, en otros ya hay apertura. Por ejemplo, en Centroamérica ya estamos viendo, por ejemplo, que se están dando conciertos, partidos de fútbol, aforo ya un 90%, 80% o en su totalidad. Pero, por ejemplo, ¿y cómo lo vivimos? El mejor ejemplo es cómo yo estoy adquiriendo entradas para estos conciertos. Anteriormente, lo más tradicional era ir a un centro comercial y comprar las entradas. Ahora eso se convirtió en la minoría y ahora la mayoría estamos comprando entradas a través de un sitio web para evitar aglomeraciones. Entonces ya no es la opción para aquellas pequeñas cantidades de personas o cantidades de masa que iban a ir a una actividad que no es un proyecto de tecnología, sino que es entretenimiento, pero sí se incorpora la parte de transformación digital y ahora lo están haciendo a través de sitio web, aplicaciones. Entonces, ¿cómo podemos no solamente montarnos en un proceso de transformación digital, sino que la parte de aceleración e ir innovando y acercándonos y ir incorporando mucho más servicios? Y un tema súper importante que a mí me gusta tocar es el tema de optimismo, ¿sí? Hablamos de tecnología, procesos, poder capacitar a las personas, pero el tema de optimismo, que es súper importante en las organizaciones, no tener miedo a ese cambio. ¿Y qué es lo que quiero decir? Todas las personas ahora en el mundo están conectadas unas con otras desde cualquier dispositivo, desde un smartphone, desde un smartwatch, la lavadora, la secadora, está generando datos, está conectado a internet y está generando información. Entonces ya el tema de transformación digital ya no es un concepto aislado o solamente de loco de tecnología, sino que ya lo hemos incorporado hasta en el día a día que nosotros tenemos. ¿Por qué? Ahora todos los individuos y organizaciones somos más conscientes de esto y nos hemos convertido en una comunidad global, ¿sí? Entonces, súper importante este concepto, el tema de optimismo y cómo podemos trasladar ese mensaje de optimismo a nuestros colaboradores y a las otras áreas que están desarrollando estos proyectos de transformación digital dentro de las organizaciones. Y un poco de historia, al inicio, cuando nos enfrentábamos a la cuarta revolución industrial, se mencionaba de que habían 3 revoluciones antes que habían sucedido y eran cambios súper importantes, ¿sí? Pero ahora esta es la
la más impactante por la escala que tiene y el alcance, y sobre todo la complejidad que agrega esto. Entonces, para algunos es mucho más fácil montarse a esta nueva realidad, por ejemplo, las empresas digitales o los emprendedores digitales, a comparación de una empresa que, por ejemplo, ya tiene muchos años en el mercado y que sus procesos son demasiados engorrosos o tienen demasiados procesos, entonces es mucho más complicado poderse montar sobre esta nueva ola. Entonces, súper importante que podamos tomar eso, cómo podemos dar esos pasos o recorrer este camino de forma mucho más rápida. ¿Sí? Y algo súper importante, esta lámina es un poco obsoleta. Ahí van a ver unos logos, pero esto nosotros lo mostrábamos hace 7 años. Entonces, que mencionamos que la disrupción digital ya está ocurriendo. Y eso fue en ese tiempo y van a ver unos logos ustedes bastante reconocidos, pero por ejemplo, hablamos de compañías digitales como Uber, que es una compañía de transporte que no tiene ni un vehículo, ni un taxi asignado. El proveedor de acomodaciones más grande del mundo no tiene ni una casa ni un hotel, que es Airbnb. Y así podemos ir recorriendo todo esto. Pero son empresas que vieron la oportunidad, la aprovecharon y se montaron sobre este concepto de transformación digital y usar las herramientas y la tecnología que es la nube. Es súper interesante que nosotros lo podamos ver. Y quiero mostrarles la siguiente lámina, que es una comparativa de la evaluación que tienen algunas compañías y cuánto tiempo les ha tomado estar en esa posición. Y entonces ahí vemos logos o empresas bastante reconocidas, por ejemplo, Ford, CBS, PayPal, Salesforce, pero el ejemplo que quiero tomar es Netflix y Disney. Si ustedes ven, pueden tener la misma evaluación, pero ¿cuánto tiempo les tomó estar en esta posición? Estamos hablando que Disney tiene muchísimo más años que Netflix y están en la misma evaluación. Otro ejemplo que es el más palpable es Sears en comparación a Amazon, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo les tocó de tener estar en el mercado, tener una evaluación, estar en la lista de Fortune 500? Entonces, las empresas digitales son las que más rápido avanzan, más rápido alcanzan estos objetivos y son las que más rápido tienen que ir innovando. Entonces, esos conceptos para nuestras organizaciones los debemos de adoptar. Muchas de las organizaciones, por muy pequeñas que sean, por ejemplo, ya tienen un departamento de innovación, un departamento de change management, porque ven que son áreas importantes que se deben ir incorporando y no solamente el mismo loco de tecnología debe ir queriendo convencer a las personas, sino que debe haber un proceso, un proyecto, y que ya lo vamos a ver, que cómo se define ese roadmap de transformación digital. Pero centrémonos en qué ha estado sucediendo y cuál es el ritmo del cambio que hemos tenido. No solamente de empresas, sino que cómo se ha ido el tema de adquisición de dispositivos, se ha ido acercando y ser mucho más asequible para cualquier persona o para cualquier organización. Y les voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de los drones. Si nos remontamos en el año 2007, un dron andaba arriba de la cantidad de $30,000, $40,000. Ahora los drones lo vemos en los pasillos de tiendas de juguetes, que ya son juguetes para niños y andan un costo. Yo lo he visto en 30, 40, $50. Entonces, la parte de adquisición de esta tecnología de punta, que no es reciente, pero sí es tecnología reciente, ¿sí? ¿Cómo lo estamos viendo? Entonces, ahí tenemos también la parte de impresores 3D, los sensores, que anteriormente tener un Arduino era carísimo, costaba adquirirlo. Ahora lo vemos que vienen en los paquetes que nos dan en el colegio para que nuestros niños empiecen a practicar el tema de programación. Entonces, es un cambio que se está desarrollando no solamente en áreas de tecnología, sino que ya lo mencionamos en la parte pedagógica, en la parte de juguetes, y ya lo mencionaba yo al inicio, lavadoras, secadoras, traen sensores que están dando información, que están capturando para poder que las empresas puedan dar soporte o poder hacer mejoras en los productos o servicios. ¿Sí? Y el mejor ejemplo de una empresa que vio la oportunidad, tenía competidores, pero vio una gran oportunidad de negocio, de poder crecer, de ser disruptiva, de innovar, es Netflix. ¿Sí? No solamente es una empresa de streaming, de entretenimiento, sino que incorpora otro tipo de tecnología o componentes que le ayuda
a poder crecer en contenido que se está viendo o el reach de personas. Entonces, no solamente es aquella típica empresa que te pone el streaming o el contenido en línea, sino que, por ejemplo, ya tiene inteligencia artificial, la parte de data. No se sorprendan, por ejemplo, si yo veo un contenido o una serie española que después te está mandando correos y haciéndote recomendaciones de series similares, de series españolas, sino que ahí hay tecnología atrás, inteligencia artificial, la parte de data, de cómo se mueve eso para poder lograr que mantener a ese suscriptor, a ese usuario y poder adquirir nuevos suscriptores. Entonces, como esa tecnología, aunque sea una empresa digital, tiene que ir innovando, no vamos a decir año con año, sino que estas empresas semana tras semana, mes tras mes, tienen que ir incorporando nuevos servicios para poderse mantener competitiva y poder mantener esos suscriptores y poder crecer. Esto ya lo hemos visto. Entonces, un mensaje súper importante que yo quiero trasladar es que en esta era digital, ya no es en el futuro, sino que en esta era, el pez más rápido es el que se come el pez más lento. ¿Cómo se traduce este negocio? El que se mueve más rápido, el que es mucho más efectivo en este proceso de transformación digital, va a capturar esa oportunidad de forma mucho más eficiente. Puede ser mucho más rápido, puede ser a gran escala, ¿sí? Y tenemos ejemplos a partir de la pandemia que estas empresas aprovecharon esta oportunidad que se daba. Y en la región tenemos, por ejemplo, empresas que se dedicaban a la entrega de comida a domicilio, motos. En Panamá es Rapid, si no me equivoco, está pedido ya. Y a mí se me olvidó mencionarlo al inicio, yo estoy basado en El Salvador. Aquí hay una empresa llamada Hugo que se dedica específicamente a eso y tuvo un crecimiento exponencial que antes de la pandemia tú te los encontrabas en la calle 3, 4, 5 motociclistas con su uniforme, con la cajita morada, que es con lo que se reconoce. A partir de la pandemia, ellos llegaron a contratar más de 5,000 motociclistas para poder estar haciendo estas entregas. Entonces, eso viene una oportunidad. No es una empresa de tecnología como tal, sino que es un negocio, es el tema logístico, pero sí usaron la parte de nube, transformación digital y toda la innovación que se podía incorporar para poder encontrar esa oportunidad, y esa es una de las empresas que más ha crecido. Los supermercados, los e-commerce. Nosotros tenemos un ejemplo bien interesante y no solamente es el sector comercial o el sector privado, sino que nosotros en El Salvador, y es un caso que nosotros acompañamos, que nosotros incorporamos, está el ente encargado de poder entregar toda la comunicación o postales, cartas a nivel nacional, que es Correos del Salvador. Entonces, Correos del Salvador vio una oportunidad a partir de la pandemia, que había muchas empresas pequeñas que se dedicaban a la venta de productos, zapatos, digamos, cuidado de la cara, cuidado del pelo, champú y todo eso, que se enfrentaban a un problema bastante fuerte, que los negocios estaban cerrados. Había restricción de tránsito de las personas, no te podías mover, las tiendas cerradas, no podías ir a comprarlo. Entonces, ellos crearon e-commerce, ¿sí? Un market en la nube, y ellos ya tenían la infraestructura de entrega de cartas, de encomiendas. Entonces, lo único que hicieron es incorporar esa infraestructura o la capacidad que ya tenían y agregar este componente de innovación que en el sector público es bastante costoso, pero fueron visionarios y crearon su e-commerce. Entonces, pasaron de que a estas empresas pequeñas, que es bien complicado tener a alguien de tecnología sentado ahí, sino que les crearon la solución, los incorporaron, los capacitaron cómo deben de subir las fotografías, cómo poner los precios, cómo va a ser el proceso logístico de entrega del producto a la persona, y lograron que esas empresas que se engancharon pudieron reaccionar, que es el concepto importante que estaba mencionando, y cómo se reinventaron. Entonces, ¿cómo se ve esa oportunidad en el mercado, esa oportunidad que tenemos por la nueva realidad, y cómo lo adoptamos y creamos nuevos servicios? Sí, y este mensaje es súper importante que se los quiero compartir, es que la tecnología está remodelando rápidamente nuestro mundo y tiene el potencial de cambio en todo. Personas, empresas,
comunidades y naciones, ¿sí? Entonces, algo que nosotros debemos de tomar en cuenta es no solamente buscar al mejor proveedor de nube, que ahí tenemos diferentes opciones. Está Microsoft, está Amazon, está Google, hay proveedores de nube privada. Pero en el trazado o el diseño de este proyecto de transformación digital, uno de los componentes más importantes, si no el más importante, es los colaboradores. Cómo nosotros podemos darle esas herramientas a nuestros colaboradores para que se puedan tomar estos proyectos en sí y que sean satisfactorios. Entonces, no solamente es enseñarles y decirle, miren, en los siguientes 6 meses vamos a estar en este proyecto, sino que cómo los podemos capacitar y que puedan ellos colaborar y participar de forma activa. ¿Sí? Porque tenemos colaboradores de diferentes generaciones. Está la generación X, Y, los millennials, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos y vamos a tratar, tal vez no va a ser posible a corto plazo, a que tengan el mismo nivel de adopción? A algunos les va a costar más, para otros es nato eso de, por ejemplo, de trabajar con una pantalla touch, de conectarse a la aplicación web, a otros les va a costar un poco más, pero nuestro deber como organización es poder incorporarnos en este proyecto de transformación digital y poderlos guiar y poderle brindar esas habilidades que se requieren para poder para que puedan participar de forma activa en estos proyectos. Y aquí se desprende otros temas que nosotros debemos de considerar, ¿sí? Porque tenemos los colaboradores que ahora se nos permite no solamente estar en la oficina, sino que el trabajo de home office, estar de forma virtual. Pero eso también para el departamento de IT se convierte en algo muy importante a tomar en cuenta, el tema de seguridad. Entonces, también el tema de transformación digital debe incorporar no solamente el mejor proveedor, sino que cómo debo de trazar mi plan de seguridad para mantener la información de mi organización, de mis colaboradores, de mis clientes, de mis proveedores, de forma segura, que no vayan a caer en manos equivocadas. ¿Por qué? Porque hoy tenemos usuarios que están accesando desde un dispositivo móvil a su correo electrónico, a las aplicaciones de la organización. ¿Qué pasa si se pierde ese dispositivo móvil, si se roba? Entonces, ¿cuál es el plan para poder evitar que esa información caiga en manos equivocadas? Y algo que no es reciente, pero sí está sucediendo bastante, es el tema de ataques un poco más sofisticados usando phishing o temas de suplantación de identidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos educar a los colaboradores para que puedan identificar un posible ataque que tengan? Y ataques, por ejemplo, de un correo electrónico malicioso que pueda tener, de un remitente que no conozca o de un dominio que sea desconocido. Entonces, ¿cómo podemos nosotros educar? Y además de incorporar herramientas que puedan apoyar a que eso no sea el día a día, sino que sea el menor trabajo que puedan hacer los colaboradores. Entonces, ¿qué significa esto de transformación digital, la nube y cómo lo puede hacer? Y este es un mensaje súper importante, que el tema de transformación digital no solamente es para aquellas empresas de software o empresas de entretenimiento o empresas de contenido, sino que todas las empresas, independientemente de la industria financiera, salud, agricultura, pronto estarán pensando como una empresa digital. Aquella empresa que tiene un departamento de innovación, un departamento de cambios, ¿sí? Para poder ir a la misma velocidad de mi competidor o ir mucho más rápido de cómo van avanzando los cambios, por ejemplo, en el país o por la industria, para mantenerme siempre en esos lugares que yo necesito. Entonces, no solamente las empresas digitales son las que necesitan tener a alguien de innovación, a alguien que esté viendo proyectos de transformación digital, sino que cualquier empresa de cualquier industria, salud, agricultura, manufactura, telco, las academias, las universidades, los colegios, cómo pueden pensar en incorporar tecnología, procesos y engancharse en un proceso de transformación digital. Pero la pregunta es ¿cómo?
¿qué debo de tomar en cuenta cuando yo tengo que desarrollar este plan de migración o de adopción de transformación digital? ¿Cuáles son los componentes que yo debo de tomar en cuenta? ¿Cómo yo puedo definir, súper importante, los objetivos? Tener objetivos claros y qué es lo que yo quiero obtener. Entonces, estas son las recomendaciones de cuáles son los pilares fundamentales que nosotros vemos en el tema de transformación digital. Primero es cómo podemos involucrar a nuestros clientes y proveedores, ¿sí? Entonces ahí podemos hablar del tema de movilidad, colaboración, privacidad, ¿sí? Pero que ellos sean parte de este proceso. ¿Por qué? Debemos de tomar en cuenta qué es lo que mi cliente anda buscando. Por ejemplo, si la mayoría de mis usuarios usan un dispositivo móvil de este tamaño, ¿cómo yo puedo desarrollar la aplicación para que sea lo más accesible y que sea lo más transparente la manipulación de esto? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? El siguiente es capacitar a los colaboradores o a los empleados. Que los empleados se sientan listos para poder manipular toda esa tecnología, para que puedan dar ideas, para que puedan participar de forma activa de ese proceso, de esa migración, por ejemplo, del ERP, del CRM a la nube, que puede decir, mira, es mucho más eficiente que yo tenga acceso a esta herramienta desde una tablet que desde el celular. Me ahorro un par de segundos. O cómo puedo mover ese botón, ese icono, para que sea lo más eficiente posible. El siguiente es cómo puedo transformar mis productos y servicios. Entonces, ya hoy la mayoría de productos como tal, los que no son físicos, la mayoría se están manejando por un tema de suscripción. Entonces, ¿cómo puedo yo proveer que la adquisición, pago, soporte sea a través de herramientas digitales? Entonces, ahí vemos componentes, por ejemplo, en el servicio al cliente, tener un bot que pueda estar interactuando de forma activa, independientemente de la hora, independientemente del dispositivo, con estos clientes, porque muchas de las empresas que tienen un área de soporte técnico o soporte comercial, las preguntas son repetitivas: fecha de pago, punto de la factura, garantías. Entonces, esa información nosotros podemos diseñar, desarrollar un bot, algunos ya vienen diseñados, desarrollados, para que pueda contestar y no necesariamente tener a alguien en un call center o alguien pendiente de esa llamada solo en un horario específico de oficina. ¿Sí? Entonces, podemos incorporar tecnología no solamente para poder poner un e-commerce, sino que cómo podemos atender a los clientes existentes en la parte de transformación de productos. Y el siguiente es cómo puedo optimizar las operaciones. Y ya lo mencionamos, es cómo podemos disminuir esos procesos internos o procesos externos que nosotros tenemos, incorporando, por ejemplo, formularios, flujos de aprobaciones, que sean más eficientes los procesos dentro de la organización. Y aquí el mensaje es súper clave, que no hay una receta única, no hay una receta perfecta. Toda organización es única, es diferente, aunque sean de la misma industria, del mismo país. Entonces, siempre hay que desarrollar un plan, diseñarlo y sobre todo tomar las posibles variables que nosotros podamos tener, ¿sí? Y un ejemplo que les quiero comentar, y no es un secreto, que nos estamos enfrentando post pandemia a un problema en la parte de cadena de suministro, ¿sí? Entonces, las personas que están pensando comprar un vehículo nuevo, ahora el dealer o la empresa que te lo vende te dice, sí, se lo puedo entregar dentro de 6 meses, 8 meses. ¿Qué pasa con aquella organización, por ejemplo, que le urge tener esos vehículos ya para poder entregar sus productos? Entonces, ¿cómo hay empresas que ven esa necesidad, esa oportunidad y se han dedicado, que ya tenían una flotilla antes, a poder rentar vehículos para poder brindar servicios de logística? Entonces, hay una gran oportunidad y a este tipo de problemas o desafíos que nos enfrentamos, siempre hay alguien que está pensando en cómo yo puedo brindar una solución para eso. Sí. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, mejorar los procesos, hablamos siempre de un componente clave que es nube, ¿sí? Pero nosotros nos podemos enfrentar a diferentes sabores de nube. Hablamos de nube privada, nube pública y nube híbrida, ¿sí? Entonces, yo les quiero
porque aquí no todos somos de tecnología, no todos somos desarrolladores, pero les quiero compartir que hay dos características principales o clave para poder definir qué es una nube. Primero es el tema de autoservicio y elasticidad. ¿Qué es el autoservicio? Que yo me pueda proveer procesamiento, base de datos, servidores virtuales o servicios, de forma que yo pueda entrar a un portal y pueda seleccionar, quiero tantas máquinas virtuales, quiero tanta parte de networking, y se vaya desplegando o provisionando eso de forma que no tenga yo que depender de alguien que vaya a poner ese servidor, en Costa Rica, como lo dicen, el tarro, a un lugar físico. Esa es una de las principales características de una nube pública. Y la siguiente y más importante es la parte de elasticidad, que yo pueda crecer la capacidad en el momento requerido o pueda decrecer o disminuir esta capacidad cuando el negocio así me lo requiera o me lo solicita. Les voy a poner el mismo ejemplo, el tema de los conciertos. Ya ha sucedido en todos los países. Nos estamos enfrentando a una temporada de conciertos que vienen diferentes artistas reconocidos. Entonces, hay empresas de etiquetería digital que dicen, mira, cuando se haga el lanzamiento a las 12:01 de la medianoche, necesito la mayor capacidad porque voy a tener 15,000, 20,000 personas entrando al sitio a querer comprar entradas. Entonces tengo que proveer tantas máquinas virtuales, tantos app service para poder proveer el servicio o atender esa demanda que yo voy a tener. Pero a las 6 de la mañana ya no necesito yo esa gran capacidad, sino ya compraron la mayoría, entonces puedo disminuir al mínimo esa capacidad. Entonces la nube me da esa capacidad de poder crecer y disminuir la capacidad según cómo lo requiere el negocio. El mejor ejemplo también es las universidades. Las universidades normalmente tienen procesos de inscripción o de registros de los estudiantes, que en El Salvador, y el ejemplo que mejor conozco, sucede 2 veces al año. En enero y en julio. Entonces ahí las universidades montan servidores, montan las capacidades, los servicios, para poder inscribir 25,000, 50,000 estudiantes. Pasó el registro académico, ¿qué hago con esos servidores? Antes, cuando no teníamos estos conceptos de nube, tenía que apagar los servidores, guardarlos o desplegar otros servicios, inventario ahí, para poder utilizarlo. Pero la mayoría de veces teníamos esa capacidad ociosa por 5 meses, por 10 meses en el año. Entonces, financieramente, ese era un costo que no le estaba sacando el máximo provecho. En la nube sí me lo permite poder apagar esas máquinas virtuales si no las estoy usando. Entonces, esas son dos características claves. Y lo que les mencionaba es que tenemos 3 tipos de nube. Tenemos la parte de nube privada, donde yo monto mi centro de datos propio, yo compro los servidores, yo compro las licencias, yo despliego características de energía eléctrica, aire acondicionado, redundancia, backup, seguridad, que estos costos es dentro de la organización. Esto es una nube privada. La nube pública es donde el proveedor, llámese Microsoft, llámese Amazon, llámese Google o cualquier proveedor que exista, en el país me da todos estos servicios. Yo únicamente voy a accesar a un portal para poder desplegar las cargas de trabajo que yo necesito. Y tenemos la nube híbrida, donde es la combinación de las dos, que a través de una nube privada, que por alguna regulación o característica especial que yo tenga no me puedo dar esos servicios, por ejemplo, los bancos o una institución pública, por alguna regulación no se puede llevar, por ejemplo, la base de datos de los ciudadanos, la base de datos de los clientes, pero, por ejemplo, para capturar información de los nuevos clientes o para solicitar un crédito, eso sí lo puedo poner en un sitio y lo puedo poner en una nube pública y puedo usar componentes tecnológicos para que se puedan hablar y que sea transparente la comunicación entre estos, ¿sí? Entonces, y el símil súper importante es, y aquí voy a pasar rápido porque son conceptos que mencionábamos, es que dentro de la nube pública yo tengo 3 sabores también. Tengo la parte de infraestructura como servicio, la parte de plataforma como servicio y el software como servicio. Y lo vamos a comparar o a hacer el símil como cuando nosotros ordenamos una pizza o vamos a un restaurante. En la parte on-premise, cuando yo tengo que adquirir o
o cuando yo tengo que definir todos los costos, por ejemplo, yo tengo que pagar la mesa, la soda, el gas, la electricidad, el horno, el fuego, los componentes de la pizza, todos los toppings, el queso, la masa. Eso es cuando lo vemos desde la parte on-premise o el símil en la parte de tecnología, es que yo tengo que adquirir todos los componentes, aire acondicionado, servidores, licencias, seguridad, backup, sitio alterno. Entonces, yo tengo todos estos costos, ¿sí? Y muchas veces para 2 o 3 personas, que es la comparación que debemos de hacer, los costos no nos dan. El financiero siempre te dice, mira, necesitamos un servidor donde se van a conectar 3 usuarios, 3 o 4 usuarios de SAP. Ajá. ¿Y cuánto va a costar toda esa infraestructura? Ah, son tantos de miles de dólares. Entonces ahí donde a la parte financiera, y por eso les mencionaba, es importante incorporar a todas las áreas, porque no, estos proyectos no solamente son de tecnología, sino que financiera, operaciones, ventas, cómo podemos encontrar la mejor manera de que sea eficiente. Cuando lo vemos desde la parte o desde el punto de vista de nube y lo vemos del sabor o la opción de infraestructura como servicio, donde yo solamente puedo ir al súper y comprar, por ejemplo, ya la pizza precocinada o prehecha, donde ya viene la masa, la salsa de tomate, los toppings y queso, y lo único que yo tengo que hacer es poner el horno, el fuego, el gas, la soda, y poner la mesa, y lamentablemente al final también lavar los platos, ¿sí? Y después nos pasamos en la parte de plataforma como servicio, que es que, por ejemplo, yo puedo mandar a pedir esta pizza a domicilio y lo único que yo debo poner en mi casa es la mesa y la soda, ¿sí? Si no lo incluye el combo. O en la parte de software como servicio, donde yo vaya al lugar a poderlo adquirir, y hasta me ahorro la última parte, que es lo más complicado, es la parte de lavar los platos, limpiar la mesa, ¿sí? Entonces, es el símil que nosotros podemos ver. ¿Cuál es nuestra responsabilidad desde el punto de vista tecnológico cuando nosotros lo hacemos on-premise, que nosotros tenemos que comprar todo, darle mantenimiento, ver garantías, o si se lo damos a un proveedor que lo pueda hacer? ¿Sí? Y por qué la nube. Y aquí vamos a dar tres beneficios que nosotros debemos de tomar en cuenta. Primero es la parte de beneficios económicos. Y aquí hablamos de economía de escala. Y ya lo mencionaba al principio, elasticidad. Pagar por lo que yo uso. No es lo mismo atender 100 usuarios a atender 1000, 100,000, 1,000,000 de usuarios. Entonces, la capacidad que me da la nube de poder crecer para poder atender esos 100,000 usuarios, o de crecer solamente para atender 100 usuarios. Entonces, hace 10, 15 años que no existía toda esta oferta de nube, yo tenía que comprar servidores con una gran capacidad de hardware para poder atender esas 100,000 personas. Pero ¿qué pasa cuando solamente se conectaban 1000? O el negocio iba empezando y solamente se conectaban 100. Entonces tenía esa capacidad ociosa o capacidad no deseada. Entonces hay beneficios económicos. Ahorros en la parte de electricidad, backup, sitio en contingencia, alta disponibilidad. Sí. ¿Cuál es el otro? Y aquí es donde al financiero le gusta esa parte, es con donde yo me paso de costos operativos a gastos operativos, ¿sí? Paso de CAPEX a OPEX. Primero hay menor inversión inicial, ya no necesito comprar servidores, y ahora que nos enfrentamos a un nuevo problema, que es problemas en la cadena de distribución, de que los servidores se están tardando más, los chips no hay, que te dicen, mira, te lo vamos a entregar dentro de 4 meses, mientras que en la nube yo tenga esa capacidad lista para yo poderlo usar, ¿sí? ¿Qué puedo hacer también? Me da la posibilidad que yo pueda contratar servicios por periodos cortos, 1, 2, 3 meses, por un par de días, y sobre todo que hay proveedores y hay partners que te puedan apoyar en poder tener un conocimiento de los costos. Por ejemplo, cuánto va a ser el promedio de costo, lo aproximado en 1 o en 3 años o en un par de meses, para poder tomar mejores decisiones. Y la siguiente y la mejor y el mejor ejemplo o la característica es la transformación de negocio. Yo voy a tener eficiencia en los procesos, mejor productividad, voy a tener flexibilidad empresarial, poder ir, por ejemplo, hay empresas que dicen, mira,
yo ya capturé la oportunidad, yo ya tengo tantos clientes en este país, quiero ir al Caribe, quiero ir a México, quiero ir a Sudamérica. Ya no tengo que yo ir a contratar o ir a comprar servidores en cada uno de estos países, sino que yo contrato los servicios en la nube para poder crecer a medida que mis objetivos de crecimiento en el mercado se vayan dando. ¿Sí? Entonces, la única responsabilidad es tener una razón social en los países y todo se puede ver, hacer de forma virtual, colaboradores, y la capacidad de servidores, aplicaciones, servicios al cliente se puede dar a través de servicios de la nube. Y súper importante que no lo debemos dejar de lado es la parte de el ecosistema, cómo nosotros lo mantenemos, ¿sí? Que es no dejar. Y algunos ejemplos que les quiero mostrar es de empresas que eran exitosas en su momento, que tenían la oportunidad de poder innovar, poder hacer cosas diferentes, capturar nuevos clientes, capturar nuevas oportunidades, y no lo hicieron. Y no me voy a detener mucho porque solo con mostrarles los logos ustedes van a saber a qué me refiero. ¿Sí? ¿Qué pasó con estas compañías? Kodak y Blockbuster. ¿Sí? Blockbuster era el monstruo del mercado de renta de películas, entretenimiento, videojuegos en la mayoría de países. Y yo creo que ha quedado en este año, y me puedo equivocar, ya no le he seguido la pista, hay una única tienda en Estados Unidos que es por un tema melancólico, creo yo. Entonces, Netflix y otras compañías vieron la oportunidad, de negocio y cómo han superado o han aprovechado esta oportunidad. ¿Sí? Y en base a los pilares, nosotros también debemos de evaluar cuando hacemos este proceso o diseñamos el proyecto de transformación digital, los resultados que vamos a tener en la parte de satisfacción de los clientes, cuántos clientes nuevos hemos adquirido, cuántos clientes hemos retenido, cómo está el nivel de capacitación de nuestros colaboradores, cómo los hemos empoderado, cómo hemos disminuido el tema de tiempos y procesos dentro de la organización y cuántos productos nuevos nosotros podemos brindar. Y ya por el tiempo voy a ir aprendiendo un poco. Súper importante cuál es la misión de Microsoft. Cómo nosotros podemos empoderar a cada persona, a cada organización en el planeta a lograr más, y esto incluye a las compañías. Cómo pueden crecer, cómo pueden capturar esa oportunidad que existe. Y aquí súper importante es por qué migrarse a la nube a partir de nuestro framework o la experiencia que nosotros tenemos. Primero vamos a tener beneficios operacionales, ¿sí? Ser mucho más eficiente, tener la fiabilidad, y sobre todo hay algunas industrias que se requiere, por ejemplo, que tengan certificaciones de gobierno o de industria como tal. Y voy a tomar el ejemplo, la industria financiera. Por ejemplo, mi data center debe de cumplir con una certificación PCI. O el data center donde se alojan los servicios debe de ser ISO 27001. A partir de los servicios de la nube yo puedo ganar o puedo obtener esas certificaciones mucho más rápido, mucho más eficiente, porque ya el hardware, el software o los procesos ya cumplen con esa certificación. Entonces yo solamente tengo que adecuar mis procesos, mis soluciones, mis servicios para que lo puedan cumplir. Entonces hay beneficios operacionales que nosotros tenemos. Tenemos también beneficios financieros, ¿sí? Y ahí ya hablamos, por ejemplo, en el tema de ahorrar en arrendamiento o en compra de centros de datos. Algo súper importante, evitar costos en las renovaciones de licencias. Muchas veces, y nosotros venimos de ese modelo, por ejemplo, de que tenías que comprar la licencia y un seguro de actualización, que cada 3 años, cada 2 años, que hay que renovarlo, que hay que estar pendiente que no se vaya a vencer. Ahora no, en la nube yo pongo todas mis máquinas virtuales que incluyan el software. Puede ser Microsoft, puede ser de otro fabricante, puede ser open source, súper importante. Los proveedores de nube no están casados con un fabricante como tal. No solamente es software, por ejemplo, de Oracle, no es únicamente open source. Sí, existe una gran variedad según las necesidades que se tengan. Sí. Y ya lo mencionamos, el tema de cumplimiento y en los beneficios de la gestión. A partir de mover mis cargas de trabajo a la nube, yo puedo tener
eficiencia en la productividad, cumplir con las certificaciones de cumplimiento que se me exige por industria, por gobierno, o que yo quiera cumplir como organización, entonces es mucho más rápido poderlo hacer. Y aquí tal vez voy a mostrar estos constraints o estas necesidades que nosotros podemos tener. Y si alguno de ustedes se siente identificado con esto, pidan información, piden apoyo de nuestra parte para que los podamos apoyar en poder planificar este proceso de migración a la nube. Primero, contratos de centros de datos que expiran, las garantías de los servidores que ya están en proceso de expiración. Entonces, ahí es un buen momento para poder evaluar moverse a la nube. El otro es integración de adquisiciones. ¿Qué es esto? La compañía compró operaciones de otras compañías pequeñitas en otros países, entonces, ¿cómo yo puedo incorporar estos servidores o estos servicios que tenían, estos clientes o estos contratos o estas aplicaciones a mi modelo? Entonces ahí debo de pensar en nube. Necesidades urgentes de capacidad, ¿sí? Podemos ir a lo mismo. Compré compañías en diferentes países, el mismo ejemplo de los conciertos, de las universidades, entonces ahí yo necesito más capacidad de cómputo, más capacidad de tecnología, entonces ¿cómo lo puedo pasar? O el requerimiento puede venir del financiero que te diga, mira, no puedo yo desarrollar este proyecto de comprar servidores o tener costos iniciales por adquisición, entonces veamos otra opción. Entonces ahí la mejor opción es la nube. Otro es la parte de actualización de software y hardware que yo pueda tener. Y algo que también me voy a tener un poco es amenazas de seguridad. No es nuevo, no es reciente, pero sí ha tenido incremento en diferentes países de la región el tema de ataques, ciberataques a infraestructuras no solamente local, sino que también de nube. Entonces, ¿cómo yo puedo incorporar características de seguridad para poder disminuir esas vulnerabilidades que yo puedo tener o esas zonas de ataque que yo pueda tener? ¿Sí? Para el tema de cumplimiento, para las certificaciones que se tienen, también para la parte de innovación de aplicaciones. Y aquí es súper importante que nosotros vemos a la persona de IT, pero también tiene a alguien que está desarrollando aplicaciones, que muchos de los retos que se enfrentan ellos es que están desarrollando y necesitan, mira, necesito que me prepares mi ambiente de desarrollo, mi ambiente de pruebas. Tiene que venir el IT, sacar un servidor para poder preparar esos ambientes y se puede tardar 3, 4 días, 1 semana, 2 semanas en preparar los ambientes. Mientras que cuando lo hacemos en la nube, eso se puede tardar un par de horas, un par de días. Es mucho más eficiente. Cuando terminé de usar este ambiente, apago y ya puedo pasar a una etapa de producción. ¿Sí? Entonces, estas son, digamos, los diferentes escenarios que nosotros como organización, como empresa, indiferente de la industria, tamaño o capacidad, nos podemos estar enfrentando al día y nosotros debemos de ir evaluando la nube. Súper importante es el tema de planificación y la estrategia. ¿Qué es planificación? Que yo diga, mira, me voy a mover estos servicios en tanto tiempo, pero también tener este plan y que pueda tener una estrategia de adopción, que yo pueda incorporar, que los colaboradores, no solamente el área de IT, puedan participar de forma activa. Y nosotros proponemos un framework súper importante para poder llevar estos proyectos a feliz término. Primero es definir la estrategia. ¿Qué es lo que buscamos? Poner indicadores, definir los objetivos y cuáles son los resultados esperados. Muchas veces los resultados pueden venir desde la parte financiera y te puede decir disminuir el costo de tecnología en tanto porcentaje o tantos miles de dólares. Entonces, este es un objetivo que nosotros vamos a tener. El siguiente paso es cómo lo planeo. Y aquí es donde nosotros debemos de hacer un assessment de la capacidad actual que nosotros tenemos en nuestra infraestructura, qué tipo de servicios, aplicaciones, base de datos, cuántos usuarios, cuánto tiempo se tarda, para poder definir y poder buscar esos resultados que nosotros tenemos. Entonces, es súper importante tener este assessment para poder definir la parte de planeación. Cuando ya tenemos el plan revisado, ya tenemos a las empresas, a los proveedores que nos van a apoyar para esto, y es súper importante que nos apoyemos de empresas que nos puedan apoyar en este proceso, no solamente desde el inicio, sino que en el proceso y también cuando revisemos los resultados.
nosotros ya estamos listos, entonces tenemos que capacitar a las personas, poder desplegar los procesos que vamos a tener y poder revisarlo, súper importante. Y después el tema de adopción. Ahí es donde se crean áreas, por ejemplo, de área de cambio o el change management, cómo lo vamos a manejar, poder capacitar a esos usuarios de cómo van a accesar ahora ya no a la aplicación a través de una PC, sino que a través de un dispositivo móvil, a través de un sitio web. Y un proceso constante que ese nunca va a terminar es el tema de operar. Cómo yo voy a gobernar, gestionar los recursos y sobre todo seguir capacitando a las personas. Es súper importante que podamos considerar eso. Entonces, ahí perdón que corrí los últimos minutos, pero quería dejar un poco de tiempo también para espacio para las preguntas y las respuestas. Por si tienen alguna consulta, la pueden hacer a través del chat y con gusto nosotros contestamos por acá. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel, por tu charla. Y sí, hay algunas preguntas ya que nos han llegado, así que te las voy a elevar. ¿Qué tipo de empresas deberían adoptar los servicios de nube? Si soy pyme, ¿cómo aplico? Ok, la respuesta es cualquier empresa y es indiferentemente del tamaño. Y algo que mencionaba súper importante es, no importa si sos pyme, sos una transnacional o una empresa grande, la nube te permite tener acceso a la misma tecnología que tiene una empresa, por ejemplo, aeronáutica, que puede costearse anteriormente varios miles de dólares de inversión en servidores, y la misma tecnología que va a usar, por ejemplo, la tienda de calzado. ¿Sí? Entonces, ese acceso que vamos a tener a tecnología de punta, a innovación, es la misma que va a tener cualquier organización de cualquier tamaño y de cualquier industria. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Primero, acercarse a las empresas, a su ejecutivo de Kerber Wireless para que les pueda ayudar. Primero nosotros los acompañamos a hacer un assessment, poder identificar qué es lo que tienen actualmente, cuáles son sus objetivos y los resultados, y que nosotros los podamos apoyar en esta navegación que vamos para el tema de nube. Ok. Dice, ¿cuáles son las herramientas y metodologías que recomiendas para hacer descubrimientos de optimización previo a la migración de la nube? Ok, sí. Aquí cuando yo mencionaba la parte de assessment, nosotros utilizamos diferentes assessments. Hay un assessment propio de Microsoft que se llama Migration Wiz, pero hay, por ejemplo, Block64 y hay otras herramientas de terceros que te ayudan a identificar, por ejemplo, características de los servidores actuales, qué tipo de servicios corren, qué tipo de software, cuántas personas se conectan, cuáles las capacidades usadas realmente. Porque, ¿qué nos damos cuenta en este proceso de assessment o diagnóstico? Por ejemplo, si yo tengo un servidor de 32 gigas de RAM y de tanto procesador, pero cuando estamos viendo que, por ejemplo, de procesador en tiempos de temporada alta o picos, solamente usa el 40%, 60% de su capacidad. Entonces, hay un 50% de capacidad ociosa siempre, que es dinero que nosotros invertimos, que cuando lo trasladamos a la nube sí vamos a poder jugar o poder planificar esas capacidades que nosotros necesitamos. Entonces, tenemos herramientas propias y herramientas de terceros que ayudan a poder hacer este assessment y este diagnóstico de las capacidades, y a partir de los resultados se planifica cuál es el proceso de migración a la nube. Y ahí se identifican, por ejemplo, cuáles son los servidores prioritarios, cuáles tienen que estar en alta disponibilidad, qué tipo de licenciamiento, quiénes se conectan. Ok, gracias. Tenemos, ¿cuál es la mejor estrategia para migrar grandes volúmenes de información que sea costo efectiva? Como lo decía al inicio, no hay una receta perfecta, ¿sí? Por ejemplo, hay diferentes procesos para que yo pueda migrar grandes volúmenes de información. Y nosotros como Microsoft tenemos diferentes herramientas. Por ejemplo, ya he mencionado, yo puedo hacer un Express Route directamente a la nube, o también hay procesos de que si hay demasiada capacidad y necesito llevarla a la nube, hay procesos logísticos que yo pueda llevar ese disco duro o característica de almacenamiento y se pueda llevar a nuestro data center. Pero hay diferentes procesos que nosotros les podemos apoyar en poder identificar cuál es el mejor, como lo mencionabas, costo efectivo.
¿sí? Porque hay algunos que es mucho más costoso y puede tardar más tiempo, o unos que se puede tardar mucho más tiempo, pero que no es prioritario podérselo llevar. Entonces nosotros podemos trabajar en ese proceso. Ok, te voy a hacer ya la última, tenemos varias acá. La seguridad de la nube depende de la conectividad y cómo se garantiza. Ok, excelente pregunta, y yo lo mencionaba al final, y por el tiempo tal vez va a ser una de las siguientes sesiones. El tema de seguridad para cualquier proveedor es una seguridad compartida. Y aquí cuando hablamos de proveedores, cualquier proveedor de nube, o ya sea nube pública, nube privada, es una seguridad compartida. Nosotros tenemos todas las herramientas o características para que tú puedas disminuir esa zona de ataque que puedas tener. Pero es responsabilidad del cliente implementar esas características. ¿Por qué? Un ejemplo fácil. Por defecto, los servicios de nube ya tienen la capacidad de poder provisionar o desplegar la capacidad de múltiple factor de autenticación. Y servicios pagos y también servicios gratuitos como redes sociales. ¿Qué es esto? Múltiple factor de autenticación, no solamente utilizar un usuario y contraseña, sino que te pueda mandar un token, o con una aplicación tú puedas autorizar el acceso. Pero hay organizaciones que no lo hacen. Entonces, se ha dado el caso que hay ataques de suplantación de identidad, que un usuario y password ha sido comprometido con ingeniería social por no habilitar esta característica que es nativa, o que nosotros damos por hecho que el usuario lo va a hacer. Entonces, es un compromiso de la organización, y no solamente de la parte de IT, sino que ahí se tiene que incorporar recursos humanos, el área de operaciones, incorporar esta cultura, que no lo vean como, es una locura del gerente de IT de que yo tenga que hacer más pasos para poderme autenticar o tener acceso a estas aplicaciones, sino que estamos disminuyendo la zona de ataque. Y el concepto que nosotros usamos, que no es nuevo y no es de Microsoft, es la parte de cero confianza, desconfiar de todo, de todos y de todo. Entonces, a partir de eso, nosotros definimos cuál es el plan para poder incorporar o incrementar el nivel de seguridad en los servicios o en las aplicaciones que nosotros tenemos. Excelente. Bueno, por temas de tiempo dejamos hasta acá. Hay otras preguntas, vamos a tratar de responderlas y compartirlas con todos los que están hoy con nosotros. Perfecto. Bueno, espero que les haya gustado mucho, que los conocimientos y la experiencia de nuestro amigo Miguel les ayude a identificar la mejor estrategia para migrar y adoptar servicios de nube, y que además de ser exitosa, se ajuste a las prioridades y a las necesidades del presente y del futuro de su negocio. Gracias, Miguel, nuevamente, y gracias a todos los líderes empresariales que nos acompañaron esta mañana. En nosotros, Keren Wireless Business, tendrán siempre su mejor aliado en esta transformación, y les invito anticipadamente a nuestro tercer taller a realizarse el 22 de junio con el tema Modelo de Gestión de las 5C: Caja, Costes, Clientes, Competencia y Capital Humano. No se lo vayan a perder. Inscríbanse en nuestra página web y desde ya contamos con ustedes. Buenos días a todos y gracias nuevamente. Gracias.